padre, la pregunta que nos trae hoy es que hay muchas clases de materialismos, pero Sí. hay una que piensa que el alma no existe, que es un cuento, que es un invento, y que nosotros podemos decir como comprobación, como prueba de que el alma existe en el ser humano. Muy bien, Estela. Siempre me viene con las preguntas más difíciles que hace la gente. Alguna vez a ver si vienen preguntas fáciles. Eh, Efectivamente, en el siglo XX, a la mayor parte de los que nacieron en el siglo XX y entraron al XXI, nos tocó vivir en una época marcada por muchos y muy diversos materialismos, porque hay bastantes, que respecto a al misterio de lo que es el ser humano, insistieron todos en el mismo tema, que no tenemos esa realidad espiritual que en el lenguaje común se llama alma, y que en el fondo no somos más que materia biológicamente un poco más organizada, más evolucionada sí, que otros, ¿verdad? Y la explicación de las propiedades psíquicas más llamativas del ser humano no serían más que procesos físico-químicos dentro del cerebro. De modo que toda la explicación estaría en la química del cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Estos son los llamados naturalistas, que la mayor parte de ellos son evolucionistas, en el sentido no de que eso cualquier cristiano también lo acepta, de que ha habido un cambio, una evolución en la morfología de muchas especies, sino es que son dogmáticos en su evolucionismo, no aceptan que haya algo distinto de la materia, y todo lo que el ser humano manifiesta tiene que ser producto de la materia. Para ellos, por supuesto, la palabra alma es algo que no se puede pesar en un laboratorio y no tiene ningún sentido entenderlo, como si fuera el único modo de conocer que existe. La respuesta que damos a la respuesta de si tenemos o no un alma humana es doble. Por un lado, los cristianos tenemos el camino muy simplificado porque Dios ha resuelto, sobre todo para la gente que no tiene tanto tiempo, para resolver este problema nos lo ha revelado expresamente que sí tenemos una estructura puramente espiritual unida de un modo perfectísimo a nuestro cuerpo material. De modo que los dos forman una única unidad que llamamos el ser viviente, el ser humano. Pero además, con el pensamiento, por supuesto, que podemos llegar a entender mucho sobre la existencia y las cualidades del alma humana, pero no usando esos burdos instrumentos que los naturalistas o cientificistas quieren, que son las balanzas de los laboratorios y pesar cuántos gramos pesa el alma en un cuerpo. Porque hay otro modo de conocimiento, además de este puramente positivo, que es el conocimiento intelectual de la persona que piensa. Basta pensar un poco sobre la propia experiencia. Y me remito a las dos. Por una parte, en esto no abundaré mucho, en la Sagrada Escritura, por ejemplo, Dios ha querido para que todo el mundo, sobre todo los más sencillos en su formación intelectual, no tengan ninguna duda que existe esta realidad. Como al hablar en el capítulo 2 del Génesis, que es el texto más antiguo, hay dos narraciones de la creación del ser humano. En el capítulo 1 está una, en el 2 la otra. En el capítulo 2 se nos dice así: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló sobre su rostro un aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. En este lenguaje que parece de una literatura primitiva está una gran verdad que siempre hemos aceptado los judeocristianos, que en el ser humano hay una constitución doble. Por un lado, el polvo de la tierra, y en eso con cualquier científico estamos de acuerdo. Todos los elementos del mundo material están presentes en el cuerpo humano. No sé si sabía eso, se ha podido comprobar. Incluso el oro, tenemos porciones pequeñísimas, pero también hay oro en nuestro cuerpo físico. Pero además tenemos este soplo de Dios, que sopló Dios, dice, en su rostro, como para indicar que es allá donde está la sede también material de nuestra inteligencia. Jesucristo, por ejemplo, cuando sufría la noche del jueves al Viernes Santo, San Mateo en el capítulo 26 nos dice que dijo: mi alma está triste hasta la muerte. El Señor habla expresamente con el lenguaje técnico propio de esa realidad íntima nuestra que es el alma. Pero para los que no les gusta ir por este camino de aceptar lo que Dios nos revela y quieren conocer todo con solo las fuerzas de su razón, bueno, se puede ir por el camino del pensamiento
aunque siempre exige un poco de esfuerzo, ¿verdad? Miren qué bien lo dice un autor moderno, un francés, Marie-Joseph Nicolas, que al hablar del ser humano como constituido de materia y espíritu, con un lenguaje moderno, de finales del milenio, del segundo milenio, dice así: es cierto que los hombres conocemos lo real en dos niveles, en el de lo sensible y en el de lo espiritual propiamente dicho. Lo sensible ya sabemos que cuando se toca, se pesa, se mide. Lo espiritual empieza cuando en lo que veo y siento y toco, conozco qué es y lo que es, y que yo mismo soy. Mediante su espíritu, el hombre se sabe ser. Ser es una cosa, todos los seres son, pero saberse ser da una segunda dimensión al ser que se es. O sea, solo los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta que soy. Ahora, ¿qué soy? Resulta que soy, y esto no hace falta ir a un laboratorio de un físico, de un químico, sino entrar dentro de uno mismo y de su experiencia humana. Yo soy un ser que no está sometido al determinismo de la materia, y esto es lo que a mí me sorprende, que no les sorprenda a esos ateos científicos. Porque, por ejemplo, un animal está sometido al determinismo de la materia. Las golondrinas hacen desde siempre los nidos de golondrina como son. Los animales feroces que viven en cuevas, viven en sus cuevas desde siempre. Y el puma se mete en alguna cueva y ahí vive. El ser humano jamás ha estado determinado por la naturaleza. Ha vivido en cuevas y todavía se refugia si le agarra una tormenta en el campo. Pero construye casas de piedra, casas de material, casas de madera, de un piso, de 2 pisos. Existe esa profesión fantástica que es la arquitectura, que desde hace milenios el ser humano no hace otra cosa que modificar su ambiente para vivir. Y la comida no es como la vaca que come pasto siempre. Continuamente está creando recetas de cocina nuevas. No estamos determinados dentro de la materia, porque hay algo dentro de nosotros que supera el determinismo de la materia. El que no lo entiende esto es que realmente se rehúsa a meterse dentro de sí mismo y de su experiencia humana. Pero no es tan difícil darse cuenta que tenemos algo que no es material. Lamentablemente el tiempo es muy corto para hacer más argumentos de este tipo, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Bueno, una pequeña pausa entonces. ¿Cómo no? Bueno, hay una preguntita también que coincide un poco con la anterior. Si existen espíritus, fantasmas, aparecidos, ¿qué pasa con todo eso? Sí, hablando del espíritu humano, lo primero que habría que decir es que, según la doctrina cristiana, sí existen almas separadas del cuerpo. Porque cuando muere el ser humano, no muere todo el ser humano. Eso nos lo ha revelado también Dios, y al margen de lo que puedan ser experiencias personales, datos más o menos discutibles, lo que sí sabemos por revelación, por ejemplo, lo que dice el libro de la sabiduría, que lo compartimos con los judíos, lo hemos recibido de ellos, ¿no? Que dice que cuando el hombre muere, la materia regresa al suelo del que fue tomado y el espíritu vuelve a Dios, su creador. Ese tipo de lenguaje habla de que el alma, el espíritu humano, no se disuelve en un tenue aire en el momento en que el ser humano muere. Y por lo tanto, es verdad que existen, como en la tradición católica tenemos la devoción a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son las almas que están eternamente vivas, actualmente con Dios, esperando la resurrección de sus cuerpos, pero que viven, recuerdan, conocen, aman en la presencia de Dios todo lo que vivieron en la tierra. En ese sentido hay que decir, existen espíritus separados de los cuerpos y que fueron de seres humanos. Con ellos se puede entrar en contacto a veces, aunque la Iglesia lo ha prohibido terminantemente, pero que se puede, lo dice el libro del primer libro de Samuel, trae un ejemplo, que es bastante llamativo, porque el mismo rey Saúl, que había prohibido a todas las médiums y brujas y adivinas que había en Israel, y las había exterminado del pueblo, hay un momento cuando fallece el profeta Samuel,
y quiere saber si debe entrar o no en batalla. En la última batalla, la de Gelboé, en la que él al día siguiente moriría, junto con su hijo Jonatán, quiere saber cómo le irá en esa batalla. Y como no hay un profeta, decide que le busquen a una medium, a una de estas mujeres que dice que puede entrar en contacto con los espíritus o las almas separadas de los hombres, y que le busque al profeta Samuel. Y el capítulo 28 del primer libro de Samuel trae esta historia de la pitonisa de Endor, o de la medium de Endor, que es tan llamativo. Y hay un momento en el que se dice así, y por eso nosotros aceptamos que esto puede ocurrir. Y le dijo: adivíname por un muerto, le dijo el rey Saúl, y evócame el que yo te diga. Y la mujer le respondió: bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a todos los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Y Saúl juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. Y la mujer le dijo: ¿a quién debo invocar? Y él respondió: llámame a Samuel, que era el profeta que había muerto. Y vio entonces la mujer a Samuel, y lanzó un gran grito, y dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres el rey Saúl. Y el rey le dijo: no temas, pero ¿qué has visto? Y la mujer respondió: veo a un espíritu que sube de la tierra. Y Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Y dijo: es un hombre anciano que sube envuelto en un manto. Y comprendió Saúl que era Samuel, y cayó rostro en tierra y se postró. De modo que puede ocurrir. Puede ocurrir que se invoque al espíritu de un hombre santo que murió. Pero la Iglesia no quiere que vayamos por estos caminos, por dos motivos, diría yo. Uno, por un tema de fe, que los cristianos tenemos que vivir lo que dijo Jesucristo: no os preocupéis por el mañana, que cada día tiene bastante con su propio afán, que está en Mateo en el capítulo 6. En cambio, los que acuden a estos magos, adivinos o a las mediums, que sí pueden invocar espíritus, tratan de anticiparse y ver el futuro para no tener que hacer ese acto de abandono en la providencia de Dios. Dañan su fe, su vida de fe. Pero además está el peligro, como habíamos visto en alguna otra emisión, de la existencia de los espíritus malignos. Y es posible que de vez en cuando el evocado o la evocada sea un espíritu de un alma condenada en el infierno, que es otro argucia más del demonio para tentar a las personas. Los sacerdotes sabemos con cuánta frecuencia se introducen los espíritus malignos, Satanás, en medio de estas maniobras de entrar en contacto con espíritus. Por eso yo diría que vayan con pies de plomo. Por ejemplo, en el famoso juego de la Ouija, como se la llama en algunos lugares, de las copas que se mueven. Les aseguro que se mueven. Y van marcando respuestas. Pero también les aseguro que las casas en las que se han jugado se llenan de todo tipo de cosas muy extrañas que son reales. Los espíritus malignos existen. Y después los sacerdotes tenemos que ir a bendecir, a echar agua bendita, y hay episodios tristes además en algunas de estas situaciones, porque el ser humano por orgullo muchas veces no quiere aceptar que ha hecho algo malo, y no pide ayuda a la Santa Madre Iglesia, y quedan bajo el influjo de Satanás. Existe. Lo que no existe son los fantasmas de descabezados, caballos sin cabeza que corren por la noche, los fantasmas de los castillos ingleses. Si algo alguna vez ocurre, es el alma separada del cuerpo, o de un santo, de una santa que se aparece, o a lo mejor Dios permite que alguna vez se aparezca alguien condenado, o alguien que está en el purgatorio, que en la fe católica existe ese lugar de purificación. La ciudad de Roma tiene una iglesia muy curiosa. En el centro de Roma está la iglesia que tiene el Museo del Purgatorio, en el cual se conservan documentos de supuestas apariciones de almas del purgatorio o mensajes que han dejado a personas pidiendo oraciones para que se abrevien sus penas y sus sufrimientos en el purgatorio. Y algunas veces han dejado huellas como manos marcadas que se queman en una tela y se conservan en ese museo sorprendente. De modo que a veces Dios parece que permite que un alma separada de su cuerpo actúe en este mundo, pida oraciones, etc. Pero hay que andarse con pies de plomo para no caer en manos de los espíritus malignos, que esos sí son los verdaderos fantasmas que pueden existir. Los otros,
que si existen gnomos y duendes de los bosques y todo tipo de hadas y cosas, eso probablemente pertenece a la fantasía de los pueblos, pero puede tener alguna base real de algún contacto con algún espíritu. No sé si con esto quedan satisfechos. Temas de películas para niños, dibujos animados, etcétera, etcétera. Hay de todo. Bueno, padre, será hasta la próxima. Hasta la próxima.